Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? Por ahí pongan en el chat si me pueden escuchar ya correctamente. Por ahí veo que ya hay muchos conectados, mucha gente conocida y otros tantos que se conectan por primera vez con nosotros. Me da mucho gusto que se hayan dado la oportunidad eh, de asistir a esta conferencia en línea que es para ustedes, que la hemos preparado con el objetivo de que aprendan muchas cosas el día de hoy y aprovechar precisamente este tiempo de cuarentena y que podamos hacer algo ahora sí que útil y productivo, ¿no? Porque siempre es más fácil quedarse viendo series y películas, pero el día de hoy vamos a intentar analizar esta cuestión de los levantamientos con drones. Muy bien, vamos a dar un minuto para revisar si alguien más se va a unir. Ya al momento, como ustedes pueden ver, somos 324 personas. Me da mucho gusto de verdad que puedan estar aquí para hablar un poco de los levantamientos con drones. El tema del día de hoy, como ustedes saben, esta es la primera de una serie de 3 conferencias que vamos a estar impartiendo. La primera es hoy y la siguiente es el próximo viernes y el lunes tendremos la última. La de hoy es, ¿cuáles son los 7 puntos más importantes para planear un vuelo fotogramétrico con dron? Debemos considerar que todo el proceso es importante dentro de la planeación del vuelo, la ejecución del mismo, la colocación de puntos de apoyo y control terrestre y el procesamiento en software. Todos tienen ciertos procesos especializados que son importantes seguir y que cuando los hago bien todos en conjunto me va a garantizar un resultado favorable y de precisión. Si me equivoco en alguno de ellos, pues voy a ir acumulando un error para mi resultado final. Entonces, todos los procesos son importantes. En este caso vamos a hablar solamente de la planeación del vuelo, ¿sí? No vamos a estar hablando, por ejemplo, de los puntos de apoyo y control terrestre, eso lo vamos a dejar para otra ocasión, pero tengan en cuenta que cuando queremos obtener resultados de gran precisión es necesario colocar puntos de apoyo y control terrestre. Pero por hoy solamente nos vamos a enfocar en la planeación del vuelo fotogramétrico con el dron. ¿Están listos entonces? Eh, pues bueno, comienzo por presentarme. Yo soy Selene García Ruiz, soy ingeniera en geomática por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí se encuentra en el centro de México, espero hayan tenido la oportunidad de conocerlo. Y si no, pues cuando gusten, acá los esperamos. Tengo una maestría en geociencias por parte del IPCIP, donde estuve haciendo parte de una estancia académica en Alemania, en Berlín por un tiempo. Actualmente doy clases en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Ingeniería, y desde hace ya alrededor de 5 años fundé junto con otros 2 socios la empresa Geodrones Ingeniería y Consultoría. En Geodrones pues ya tenemos un largo camino, tenemos más de 80 proyectos realizados con éxito, proyectos que se refieren a la minería, a la geología, a la construcción, cuestiones de topografía, entre otras cosas. Y hasta el momento tenemos ya varias empresas e instituciones capacitadas, porque también enseñamos todo este procedimiento de cómo hacer los levantamientos de manera profesional. Son más de 200 egresados hasta el momento, donde se incluye la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la minera New Gold, la minera Grupo México, el Catastro Municipal de Cholula, Puebla, por ejemplo, entre otras empresas privadas y universidades. Así que bueno, el objetivo de esta charla es poder darles a ustedes valor y que esto les sirva y que les sea útil para todos aquellos que ya realizan levantamientos, tanto como para aquellos que apenas se quieren animar a dar el primer paso. Entonces, espero de verdad que les sirva mucho y que lo puedan llegar a aplicar. Les quiero preguntar por ahí, ¿quién de ustedes ya realiza levantamientos con drones? Vamos a activar una encuesta y por favor díganme quién de ustedes ya realiza o ha realizado previamente levantamientos con drones. Ok, me gustaría también que, ya muchos de ustedes pusieron de dónde son, pero me gustaría que en los que no lo han puesto todavía en el chat me digan desde dónde nos saludan. Veo mucha gente de Perú, veo algunas personas de Chile, algunas personas de Argentina, bastante gente de México. Me da mucho gusto ver a gente conocida por ahí. Desde Bolivia, por ejemplo, desde Querétaro. Entonces, por favor, los que no los que no lo han puesto, Colombia, desde Ecuador, les agradecería mucho que nos pusieran de dónde vienen. Ok, hay una encuesta de si ya han realizado levantamientos con drones o no.
Por favor, si pueden contestarlas, si algunos de ustedes ya realizan levantamientos profesionales con drones o si apenas están iniciándose en este mundo y creen que sería útil para ustedes y que podría ayudarlos a optimizar sus procesos, también pónganme ahí que todavía no, pero estamos en el proceso de poder comenzar a hacerlo, ¿sí? Muy bien, la mayoría dice que todavía no, el 62% dice que todavía no han realizado levantamientos con drones. Ok. Desde Ecuador, desde Quintana Roo, México, desde Guayaquil, Ciudad de México, Paraguay, Costa Rica, México. Muy bien. Otra cosa que me gustaría saber es para ustedes, no importa si ya realizan levantamientos o no, ¿en qué sector se desempeñan? ¿Qué hacen ustedes? ¿Se dedican a la minería? ¿Se dedican a la construcción, a la geología, a cuestiones ambientales? Me interesa mucho saber qué hacen ustedes y de qué manera yo podría ayudarles en esta plática para enfocar lo que les voy a explicar al sector en el que ustedes se desempeñan. Entonces, el objetivo es que sea lo más útil posible para ustedes, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner otra encuesta para que ustedes me puedan contestar cuál es el sector en el que se desempeñan y en el que principalmente les gustaría ahora sí que aplicar la cuestión de los drones. Por ahí veo que son analistas sí, cartografía, topografía, agrónomo, en cuestiones de petróleo, ciencias forestales, agricultura, ok. Muy bien. Me da mucho gusto de verdad escuchar como todos estos sectores a los que se dedican y la verdad es que los drones son una herramienta muy útil en todos estos sectores, en todos los que estamos mencionando y el objetivo principalmente es que ustedes puedan aplicarlo de mejor manera y tener mejores prácticas para que se animen o para que mejoren todavía más los levantamientos que ya realizan, ¿sí? Ok, pues ahora sí, sin más preámbulo, eh, por ahí está la encuesta apenas, por favor si pueden llenar en qué sectores en el que ustedes se desempeñan, estaría excelente. Pues esta, como les mencionaba anteriormente, es la primera de una serie de 3 conferencias y en ella vamos a hablar de los 7 puntos para planear un vuelo fotogramétrico con dron. A lo largo de toda esta experiencia que les mencionaba que hemos tenido, yo he hecho este pequeño resumen de lo que considero son los 7 puntos más importantes. Obviamente hay más puntos y hay más factores a considerar, pero estos son los que no podemos dejar escapar para que el plan de vuelo sea el más óptimo posible y los resultados consecuentemente sean también de precisión. ¿Ok? Pues vamos a dar inicio. Pues bienvenidos a esta conferencia en línea. La verdad es que es la primera vez que hacemos algo parecido, entonces estamos aquí entre emocionados, contentos y un poco nerviosos. Pero bueno, la idea es interactuar con todos y que podamos aportar un poco de conocimiento. Felicidades a ustedes mismos por haberse dado este tiempo. Es una hora de conocimiento, van a ser 3 en total. Espero poder también estar con ustedes en las siguientes, que no se vayan. Pero muchas felicidades por haberse dado este tiempo, ¿sí? Quiero comenzar con una breve introducción muy rápida. ¿Qué es esto de los drones? ¿Cuáles son los 2 principales tipos que existen? ¿Y qué es en lo principal que me debo fijar yo o cuáles son las características más importantes? Los drones son conocidos también como vehículos aéreos no tripulados o como VANs o como RPAS o como UAVs, dependiendo del país o de sus características, pero bien podríamos considerar que son términos completamente homólogos, ¿sí? Los dos principales tipos que existen son drones de tipo multirotor y de ala fija, como los que pueden ver ustedes en la imagen. Alguna de las ventajas de un dron multirotor es que son muy flexibles para el despegue y el aterrizaje. Es muy fácil despegar y aterrizar prácticamente en cualquier lado, incluso sobre una lancha, incluso en el mar. A diferencia de los ala fija, que necesitan, sobre todo para el aterrizaje, una especie de pista de aterrizaje o espacio de al menos 5 metros lineales para poder realizar su aterrizaje. Otra de las ventajas de los drones multirotores es que cuentan con un gimbal o estabilizador de la cámara. Este estabilizador me va a permitir que las fotografías no se tomen inclinadas o oblicuas, sino que tenga precisamente esta estabilización. Los drones de ala fija no cuentan con este gimbal, por lo cual es más susceptible a que las fotografías tengan errores, ¿sí?, al momento de ser tomadas. Por otro lado, los drones de ala fija tienen la ventaja de que su autonomía o tiempo de vuelo es mucho mayor. Los drones multirotores tienen una autonomía de máximo 30 minutos de acuerdo al fabricante, que ya en la realidad se convierten en 25 más o menos. Y los drones de ala fija por su lado, dependiendo de su fabricante, pero pueden llegar a alcanzar hasta hora y media, más de una hora en general, por cada batería. Eso es a lo que conocemos la autonomía del dron.
Otra característica importante de los drones es el sensor o la cámara que lleva a bordo. Lleva un sensor multiespectral o es un sensor RGB. El sensor es de 20 megapíxeles, de 14 megapíxeles, de 40 megapíxeles, de cuántos es. Eso va a ser también un factor muy importante para determinar la precisión final que puedo obtener a partir de mi levantamiento con dron. ¿Ok? Entonces, solo para establecer, existen drones multirotores y drones de ala fija. Ambos me permiten hacer levantamientos profesionales con drones, pero debo tener muy en cuenta el tipo de sensor que tiene y la autonomía que este me puede proporcionar, ¿sí? Los drones de ala fija tienen la desventaja también de que normalmente son mucho más caros que un dron multirotor que puede llegar a ser más económico, ¿sí? Ok, algunas estadísticas, en este caso de Europa, porque en México y en América en general todavía no son muy concretas, pero para darnos una idea de lo que sucede en general en el mundo, si se fijan, los usos de los drones están principalmente concentrados en fotografía y video. Originalmente, de hecho, fueron creados más para cuestiones audiovisuales y no precisamente para cuestiones de ingeniería, como las queremos aplicar nosotros. El segundo uso es de investigación. Las universidades también lo utilizan bastante. Si hay ahí alguien de ustedes que sea de universidades, igual coméntenos. Nosotros somos, pongan ahí, somos investigadores o alumnos de alguna universidad. Sería bastante interesante. El siguiente uso del 23% es el de cartografía y teledetección. Después tenemos vigilancia de infraestructuras. Aquí es donde entran las cámaras, por ejemplo, térmicas para inspección de paneles solares o de cualquier tipo de infraestructura y otros. Entonces, nosotros más o menos podríamos decir que entramos un poco en vigilancia de infraestructuras, cartografía y teledetección y todo lo que tiene que ver como con, en realidad, generación de productos topográficos, ¿sí? Ok. Me gustaría decirles un poco de cómo comenzó esto. Es extraño que en realidad creeríamos que esto del mundo de los drones comenzó probablemente en Silicon Valley y en Estados Unidos directamente por personas oriundas de esos sitios o en Europa, pero sin embargo fue un mexicano, este que ustedes ven aquí, Jordi se llama, Jordi Muñoz fue el mexicano que comenzó a hacer toda esta cuestión de los drones precisamente porque se encontraba en Estados Unidos de indocumentado y no tenía nada más que hacer. Había fracasado en entrar al Politécnico, donde él quería estudiar, y por azares del destino terminó en Estados Unidos sin estudiar, sin trabajar, y dice que descompuso o él desarmó esta consola Wii y un helicóptero de control remoto que tenía y fabricó lo que se conoce como el primer dron que tenemos en la actualidad. Hubo ciertas personas de Estados Unidos que se asociaron con él, crearon una empresa que fue un monstruo en su momento, la primera, la pionera, que se llama 3D Robotics. Probablemente ustedes hayan escuchado hablar de ella. Este que está aquí arriba, el dron negro, fue el dron prototipo que iba a ser su dron éxito, se llama Solo, de 3D Robotics, pero, pues, ¿quién creen que llegó, no? O sea, ¿quién llegó aquí a terminar la fiesta de Jordi y de este mexicano con el sueño de los drones? Pues efectivamente fue esta marca china, que como ustedes saben, actualmente, al menos en México, domina casi el 80% del mercado, que se llama DJI. Y bueno, la producción de los chinos es increíblemente veloz y se mejoran e iteran en estas mejoras demasiado rápido. Entonces no pudieron competir en producción, siguieron creando controladoras de vuelo para este tipo de dispositivos, pero ya no crean el hardware como tal, sino que eso más bien ya lo domina por completo DJI. ¿Okay? Muy bien, ahora sí. ¿Cuáles son estos 7 puntos de los que hemos estado hablando? Recuerden que la planeación del vuelo es el primer paso. Antes de hacer cualquier otra cosa, tengo que llegar a hacer mi planeación del vuelo y a partir de esto voy tomando las siguientes decisiones. Para ello debo considerar estos puntos. El número 1 es el tipo de terreno. El número 2 es con qué aplicación móvil desde mi celular o tablet voy a realizar el plan de vuelo y ejecutarlo. El número 3 es qué resolución espero alcanzar o qué tamaño de píxel o qué GSD. El número 4 es cuál va a ser la mejor altura de vuelo para mi proyecto. El 5 es la velocidad a la que voy a volar. El 6 es el porcentaje de recubrimiento estereoscópico o traslape también o overlap. Y el 7 es el ángulo de inclinación de la cámara. Les comento un poquito rápidamente. En fotogrametría tradicional, cuando todo esto se realizaba con cámaras métricas sobre aviones, había alrededor de 10, 12 fórmulas que nosotros teníamos que calcular para decidir la velocidad del avión, la escala final de las fotografías, el tamaño total del rollo de película, que era analógico, entre otras cosas, y se relacionaba con la distancia focal de la cámara, etcétera, etcétera. En fotogrametría con drones todo esto cambia y lo único que yo voy a poder personalizar y configurar son estos factores: el ángulo de inclinación de la cámara, el porcentaje de recubrimiento estereoscópico, la velocidad a la que quiero volar, la altura de vuelo y prácticamente ya.
Son como los 4 factores que voy a poder yo personalizar, y todo lo demás, el software de planeación lo va a hacer en automático. El número de líneas de vuelo lo va a calcular en automático, la dirección de las líneas de vuelo también la va a calcular en automático, cada cuánto tiempo tiene que realizar toma de fotografías, también lo va a realizar en automático, etcétera, etcétera. Entonces yo solamente tengo que personalizar esto, pero sí es importante que sepan de dónde sale todo lo demás. Muy bien, vamos a empezar con el número 1, que es el tipo de terreno. ¿Por qué importa el tipo de terreno o sobre todo la geometría? ¿Sí? Es muy importante que ustedes tengan un polígono. Normalmente es necesario, sería más bien recomendable que pudieran ir a campo, que pudieran hacer una visita del sitio donde se va a hacer el levantamiento para reconocer el sitio y saber si hay pendientes pronunciadas, qué tan densa es la vegetación, si hay algún tipo, si se puede acceder o no, si hay algún tipo de obstáculo como antenas o edificios, etcétera, etcétera. Pero si no pueden ir a hacer la visita de campo, es muy importante que al menos tengan un polígono, ya sea en formato KMZ o KML de Google Earth, y que a través de este polígono puedan inspeccionar previamente la zona de estudio. Porque eso va a ser muy importante para varios puntos, para definir dónde van a colocar sus puntos de apoyo y control terrestre, que como les decía, los vamos a mencionar en otra ocasión. Y la otra cuestión es dónde van a colocar su punto de partida. ¿Sí? Es muy importante que el punto de partida se coloque en una zona donde alcancen a ver toda la zona de estudio y todo el vuelo del dron. Eso es de suma importancia. Y que además logren optimizar la batería del dron, que el dron no tenga que hacer recorridos gigantescos de ida y de regreso, sino que más bien, si en cualquier momento llega a agotarse su batería, pueda regresar de manera sencilla. Por eso se recomienda siempre que sea una zona céntrica. Pero muchas veces no podemos acceder al centro justamente del polígono que vamos a estudiar, o el polígono en realidad puede ser muy irregular. Por eso es muy importante que ustedes definan, va a ser en la ciudad, va a ser en el campo, qué geometría tiene mi polígono, cuál va a ser la dirección de las líneas de vuelo, eso también es de suma importancia. Por ejemplo, aquí tenemos dos opciones, el inciso A y el inciso B. El polígono es exactamente el mismo, ¿sí? Vamos a considerar que es un polígono rectangular de aproximadamente 50 hectáreas, ¿ok? Vamos a decir que es de 50 hectáreas este polígono rectangular, y yo tengo que decidir cuál es la dirección más óptima de las líneas de vuelo. El inciso A tiene una dirección de líneas de vuelo horizontales. Solamente tengo, bueno, en este caso es un ejemplo totalmente didáctico, entonces ignoren el número de líneas de control. Vamos a asumir que son las suficientes, que las líneas de control, el número de líneas de vuelo, perdón, son las suficientes. Lo único que nos importa aquí es la dirección, si deberían de ser horizontales o deberían de ser verticales. ¿Ustedes qué piensan en base a esto? ¿Por cuál votamos? ¿Por el inciso A o el inciso B? Pónganos por ahí en el chat. Estoy viendo por ahí que dicen que lástima que tienen internet lento. No sé si estoy hablando también muy rápido. Si hablo muy rápido, díganme, porque también suelo hablar bastante rápido. Pues hay de todo, ¿eh? Aquí está muy mezclado el asunto. Hay muchas A, Bs, A, Bs, A, Bs. Ok, vamos a lanzar otra encuesta de eso para que ustedes puedan en realidad contestar y ver el porcentaje de por cuál de los dos incisos estamos votando. Está muy mezclado. Imaginen que les digo, el número de líneas de vuelo no importa. Vamos a asumir que son las necesarias y cubre todo el terreno de manera estereoscópica sin problemas. Solamente queremos definir cuál es la mejor dirección de las líneas de vuelo. ¿Debería ser horizontal o deberían de ser verticales en este caso? O sea, ¿qué es más viable? ¿Hacer líneas de vuelo más largas y prolongadas o hacer líneas de vuelo pequeñas? Wow, qué parejo está esto, ¿eh? Estamos 50, 50, 50. Contesten todos la encuesta para poder ver qué votan. 54% dice que el inciso A y 46% dicen que el inciso B. ¿De qué creen que dependa? Por aquí estamos viendo, dice, si el terreno es plano o muy accidentado, el vuelo debe planearse de manera distinta. El punto de partida es importante para que el alcance del dron permita llegar a los puntos más alejados del polígono de vuelo. Dijimos que el terreno tiene 50 hectáreas, ¿recuerdan eso? Imagínense que tiene 50 hectáreas y yo quiero decidir si voy a hacer las líneas de vuelo horizontales o verticales.
El primer punto es dónde estoy colocado, ¿sí? Es muy importante saber si tengo acceso al centro del polígono o voy a tener que estar en la zona perimetral y me estoy colocando en una esquina probablemente. Entonces, el primero de los puntos es revisar si puedo acceder al centro o a una zona relativamente céntrica. Tampoco nos vamos a poner muy estrictos con que sea el centro geométrico exacto, pero si puedo acceder a una zona central y no solamente quedarme en las esquinas o incluso fuera del polígono, lo más adecuado es que utilizara el inciso A, ¿sí? Porque de esa manera, si puedo estar en el centro, puedo optimizar la batería del dron, la autonomía, al tener menos vueltas. Cada vez que el dron da un giro o una vuelta, el desgaste de la batería es mayor. Obviamente eso también depende de las condiciones climáticas, entre mayor temperatura haya o una temperatura muy baja, el rendimiento de la batería se va a ver afectado, si hay ráfagas de viento fuertes también se va a ver afectado, pero entonces si yo tengo acceso al centro, podría sin problemas optar por el inciso A. Sin embargo, si no puedo acceder al centro del polígono y me tengo que quedar en una esquina, va a ser muy complicado para el dron realizar una línea de vuelo completa de ida y de regreso, y probablemente el tiempo de la batería no le alcance para regresar del punto donde está hasta donde fue el punto de despegue. Entonces, por eso va a ser de media línea en media línea, ¿ok? En el segundo punto sería óptimo si no puedo acceder al centro y tengo que volar desde las esquinas, porque de esa manera podría regresar completando líneas completas en cualquier momento. Sería mucho más sencillo para el dron regresar y seguir continuando con su misión donde se quedó. Lo ideal es optimizar la batería. Recuerden, para optimizar la batería en este caso sería el inciso A, pero siempre y cuando tenga acceso a la zona central, porque si no lo tengo, pues va a ser muy complicado que realice estos recorridos completos de ida y vuelta, sobre todo si estamos hablando de 50 hectáreas. Si fueran 10 hectáreas no tendría ningún problema y cualquiera de las dos opciones sería adecuada. Si fueran 20 hectáreas incluso sería lo mismo, pero ya para 50 o 100 estamos hablando de una superficie un poco mayor. Muy bien, el punto número 2 a tener en cuenta es qué aplicación voy a utilizar para planear mi vuelo fotogramétrico. Las más comunes o más utilizadas que de seguro ustedes ya han escuchado es la de Pix4D y la de Drone Deploy. Son las dos que son totalmente gratuitas, a pesar de que cada una de ellas tiene una versión de paga con unas características como procesamiento inmediato en la nube y cosas así, pero las versiones gratuitas son más que suficientes para realizar una planeación adecuada. Y además tenemos también Ground Station Pro o MapPilot, que ya son una versión de paga. Las dos hay que pagar cierta cantidad por ellas, por las aplicaciones, pero son también más completas y más robustas. Vamos a ir de una por una. La ventaja de Pix4D es pues una que es barata, funciona para cualquier sistema operativo, aunque se supone que se conecta mejor con el sistema operativo iOS. Yo personalmente les recomiendo que siempre tengan un dispositivo independiente para la ejecución de los vuelos, porque si van a utilizar su propio celular, es muy probable que de pronto les entren llamadas, mensajes o que haya interferencia, o entonces de preferencia que tengan un dispositivo aparte, completamente independiente y exclusivo para la planeación de los vuelos. Y también yo recomendaría que fuera una tablet, porque al ser más grande la pantalla puedo tener mayor control de lo que estoy visualizando, ¿ok? Entonces, de preferencia, y si se puede, que sea una tablet completamente independiente para la planeación de los vuelos y que no utilicen su propio celular. Ok, ventajas de Pix4D. Es muy usable, muy intuitiva y sencilla de utilizar, pero no me deja personalizar muchas cosas. Bueno, algunas cosas, ya no tanto, ha ido evolucionando también bastante, pero por ejemplo, la velocidad de vuelo solamente me deja personalizar factores cualitativos. Me dice muy veloz, medianamente veloz, velocidad media baja y velocidad baja, ¿sí? Son factores cualitativos en cuanto a la velocidad del dron. A diferencia de Drone Deploy, que me permite decirle exactamente quiero volar a 7 metros sobre segundo o quiero volar a 8 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, ambos son muy intuitivos y fáciles de usar. Drone Deploy hasta hace tiempo me dejaba personalizar más cosas, pero ya han ido avanzando las dos bastante. La ventaja, por ejemplo, de MapPilot, la cuarta que les mencionaba, es si ustedes van a realizar levantamientos lineales, sobre todo de, por ejemplo, líneas eléctricas o carreteras o cauces de cuerpos de agua en este caso, lo más recomendable es que utilicen MapPilot para cuestiones lineales, porque te va a permitir realizar una planeación más personalizada para este tipo de vuelos. MapPilot además tiene la ventaja de que me permite variar la altura de vuelo de acuerdo a un modelo digital de elevación, a diferencia de todas las otras aplicaciones que van a mantener una altura de vuelo siempre constante. MapPilot me permite decir, bueno, en base a este modelo digital de elevación, quiero que la altura de vuelo del dron vaya variando, ¿ok? Esa es una aplicación que me va a permitir hacer esto. Muy bien. Entonces, por eso es muy importante que elijan ustedes cuál quieren utilizar, si Pix4D, Drone Deploy
si va a ser cuestión lineal, vale la pena totalmente pagar por una aplicación como MapPilot. Y por otro lado tenemos también Ground Station Pro. El punto número 3 en esta cuestión es la resolución esperada o el GSD, que por sus siglas en inglés se conoce como Ground Sample Distance. También lo conocemos de alguna manera más coloquial a veces como tamaño de píxel, aunque el concepto no es exactamente el mismo. Pero bueno, esto va a determinar también a qué altura de vuelo quiero volar. Obviamente, entre mayor altura de vuelo, menor va a ser la resolución o el tamaño de píxel esperado, mayor el tamaño de píxel, menor la resolución, y si la altura de vuelo es menor, va a aumentar mi resolución y a disminuir el tamaño de píxel. ¿Cómo se mide este? Se mide normalmente en centímetros. Es la unidad mínima que alcanzo a visualizar en terreno en un cuadrado de tantos por tantos centímetros. Por ejemplo, si yo tengo una resolución de 5 centímetros, pues cada pequeño cuadrado que tenga de terreno va a medir 5 por 5 centímetros y ese va a ser un solo valor en cuanto a color, por así decirlo, o valor de nivel digital, como lo conocemos en teledetección, ¿no? Ok. Evidentemente, a mayor elevación tenemos menor detalle del terreno, pero podemos cubrir mayor superficie. Entonces, va a depender de los objetivos. Siempre es muy importante que tengan en cuenta cuál es el objetivo de mi proyecto. ¿Realmente importa tener mucha precisión o vale más la pena hacerlo rápido y con una precisión aceptable? Entonces, si lo quiero más rápido, puedo tener una altura de vuelo mayor, abarcar más superficie y arriesgar un poco o disminuir o sacrificar, en este caso, la precisión o el tamaño de píxel deseada. Entonces, este parámetro, el tercero, que es la resolución o Ground Sample Distance GSD esperado, está muy ligado con la altura de vuelo, ¿sí? Está de manera totalmente ligada con el factor de la altura de vuelo. Es muy importante que ustedes consideren el peso de la información que van a procesar. Necesitan forzosamente un equipo de cómputo especializado, porque si yo quiero procesar en una laptop normal, pues va a colapsar y no voy a poder realizarlo. Entonces también, entre más bajo vuelen, van a tener más detalle, pero también más información para procesamiento en gabinete. Entonces hay que tener cuidado con eso, qué es lo que voy a priorizar o cuál es el verdadero objetivo del proyecto que estoy realizando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de cerrito y queremos definirlo con baja precisión y con alta precisión. Entonces, vamos a ver cómo en la baja precisión hay menos puntos que definen el límite o la topología tal cual del terreno, y en el de alta precisión tengo mayor cantidad de puntos, de manera que puedo definirlo de manera mucho más real, de forma mucho más acercada a la realidad. Entonces, obviamente es importante tener precisión, pero hay que tener un balance entre todas estas cosas. Dice aquí, por ejemplo, si ustedes cuentan con un Phantom 4 Pro, que desde mi punto de vista es uno de los drones más recomendables multirotores para poder hacer levantamientos fotogramétricos profesionales, cuyos sensores de 20 megapíxeles, al volar a una elevación de 70 metros podrían llegar a alcanzar hasta 2 centímetros de tamaño de píxel. Incluso probablemente más, a una elevación de todavía 80 metros podrían llegar a alcanzar 2 centímetros de tamaño de píxel, ¿ok? Si tienen ustedes un dron Wintra, por ejemplo, el Wintra es el dron que actualmente tiene una cámara con mayor capacidad. Dijimos aquí que el Phantom 4 Pro tiene 20 megapíxeles, por ejemplo el Phantom 3 tenía 12 o 14, no recuerdo exactamente, 12 o 14 megapíxeles, y pues es mucha la diferencia. Si quiero alcanzar 2 centímetros de tamaño de píxel tendré que volar mucho más bajo con un Phantom 3, y el Wintra tiene 42 megapíxeles en su cámara o sensor, lo que me permite alcanzar hasta 1 centímetro de tamaño de píxel y hacerlo incluso a elevaciones mayores que estas, ¿sí? Entonces va a depender mucho, no solamente de la altura de vuelo, sino también del tipo de sensor o cámara que tengan. Muy bien, el punto número 4 va a ser precisamente el que estaba ligado al punto anterior, que es la altura de vuelo. Va a ser necesario que configuremos la altura de vuelo conforme al objetivo del proyecto. No es lo mismo realizar un censo forestal que desear obtener curvas de nivel a cada 5 metros de un terreno plano, ¿sí? Entonces, si lo que yo deseo es realizar un censo forestal o un censo de cualquier otro tipo de vegetación, de especies de vegetación, mi vuelo debería ser entre 40 y 70 metros para poder alcanzar a percibir el detalle. Esta elevación o altura de vuelo va a depender también del sensor, como ya dijimos. ¿Sí? No es lo mismo tener un Phantom 3 que un Phantom 4 o un Wintra. La elevación va a poder variar de acuerdo al dron que tenga y al sensor que éste pueda cargar, ¿sí? Entonces, recomendable para censos de vegetación y cuestiones parecidas entre 40 y 70 metros. La misma elevación es recomendable para inspección, por ejemplo, de paneles solares o de infraestructura, donde vamos a utilizar cámaras térmicas. Se recomienda esta elevación porque normalmente las cámaras térmicas, por lo mismo de que la longitud de onda de esta región del espectro electromagnético es mayor,
van a tener menor resolución, ¿sí? No es tan fácil llegar a 2 centímetros o a 5 centímetros incluso, entonces hay que volar mucho más bajo para alcanzar a percibir mayor detalle en las cámaras térmicas. Bueno, pusimos el ejemplo ya del censo, pero sin embargo, por otro lado, les decía, imagínense que ustedes están en un terreno completamente plano, no hay ciudad, estamos completamente en el campo, prácticamente la vegetación es despreciable, o sea, es un terreno ideal completamente, no es lo mismo que estar en la selva chiapaneca intentando hacer un levantamiento, por ejemplo. ¿Qué pasaría ahí, pequeño paréntesis, qué pasaría si ustedes realmente estuvieran en la selva chiapaneca intentando hacer un levantamiento con dron? ¿Se puede hacer solamente con dron? El dron tiene la capacidad de verdad de, si tengo un Phantom 4 RTK o un Nivi RTK o el mejor dron que se les pueda ocurrir a ustedes ahorita, podría hacer mi levantamiento y obtener curvas de nivel o modelos digitales de elevación de precisión con el puro dron. La respuesta es que no, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan que el dron, a pesar de que viene a facilitarnos mucho los procesos, no sustituye ninguna tecnología, sino que la complementa. Muchas veces necesito de cualquier manera meter estación total o GPS si es posible, o receptores GNSS, pero muchas veces tiene que ser directamente la estación total para complementar mi vuelo, ¿sí? Pero sí me puedo apoyar bastante en herramientas como los drones. Ok, imaginemos que no estamos en la selva chiapaneca y tenemos un terreno completamente plano, aproximadamente 100 hectáreas, las que queremos volar. Queremos curvas de nivel a cada 5 metros, entonces sin problemas yo puedo volar a 120 metros con un Phantom 4 Pro y podría obtener este tipo de precisión, si cada 5 metros las curvas de nivel, ¿ok? Entonces depende del objetivo del proyecto. Hay que recordar que en México, me parece que también en algunos otros países, la máxima elevación a la que podemos llegar a volar son 120 metros sobre la superficie, a partir del nivel de donde despegan. En esta imagen me parece bastante interesante porque podemos visualizar cómo en la misma zona, con el mismo levantamiento, se tomaron exactamente los mismos puntos de control, las mismas imágenes del dron, pero en la parte izquierda, donde dice especializado, ustedes pueden ver que la metodología que se utilizó para obtener las curvas es una metodología especial donde combinamos varios softwares, no solamente el Pix4D, que es uno de los de procesamiento fotogramétrico, sino que tomo los resultados del Pix4D y utilizo un poco de sistemas de información geográfica y utilizo un poco también de AutoCAD o CivilCAD en este caso, y obtengo a través de esta metodología especial la verdadera elevación o la verdadera equidistancia de las curvas de nivel correspondiente al terreno sin tomar en cuenta la vegetación, porque si se fijan en esta zona, pues sí hay un tanto de vegetación. Por ahí vi que hay gente de Zimapán conectada, entonces van a reconocer este proyecto que fue por allá realizado en Zimapán Hidalgo, en México. Y bueno, del lado derecho tenemos el resultado de Pix4D con cierto grado de suavizado. Como ustedes pueden ver, esas curvas de nivel no representan en absoluto la realidad y no me van a servir para nada si quiero construir, si quiero extraer, si quiero calcular cómo voy a trasladar, en este caso, material. No puedo y no me sirven absolutamente de nada las curvas de nivel suavizadas. Entonces, es muy importante que en cada parte del procedimiento hagamos un proceso especializado con el conocimiento necesario, ¿sí? Entonces, sí quiero decirles que el procesamiento es complejo, no es cualquier cosa y sí es necesario que nos metamos de fondo y de lleno en esto para poder capacitarnos de la manera correcta, ¿sí? Porque luego hay gente, sobre todo del área audiovisual, que se quiere meter a hacer levantamientos fotogramétricos con drones y nos hacen quedar mal porque la gente termina creyendo que no se puede o que no existe esa precisión, ¿no? Ya por ahí después les contaremos unas que otras anécdotas. Ok, el punto número 5 es la velocidad de vuelo. Cuando ustedes tienen velocidades excesivas puede llegar a generar un efecto de barrido, como este, obviamente esta no es una imagen de dron, pero es un efecto para poder exagerarlo y que ustedes lo visualizaran. El efecto de barrido puede llegar a suceder en velocidades extremas, entonces lo más recomendable casi siempre es, andamos volando entre 8 y 10, 12 metros por segundo, si de 8 a 12 metros por segundo es la velocidad más recomendable, también depende del tipo de proyecto. Si ustedes necesitan volar más bajo porque tal vez le montaron una cámara distinta al dron, que a lo mejor va a obturar de manera diferente y no está conectada con el sistema directo del dron, puede ser que lleguen a volar a 5 metros por segundo, eso ya es bastante bajo. O si ustedes al contrario quieren ir mucho más rápido, podrían llegar a volar hasta 14 o 15 metros por segundo. Sí es como lo recomendable, pero siempre estamos oscilando en un tipo de levantamiento normal entre 7 y 10 metros por segundo para la velocidad de vuelo. Ok, el punto número 6 es un punto bastante interesante, es el porcentaje de recubrimiento estereoscópico. Creo que este nombre es muy largo, también lo conocemos como traslape o también lo conocemos como overlap.
Este es un punto que llamó mucho la atención en un inicio, porque en fotogrametría tradicional se recomendaba siempre tener, hay dos tipos de porcentaje de recubrimiento estereoscópico. El de la misma línea de vuelo, a ese le conocemos como longitudinal, qué tanto se va a empalmar una imagen con otra de la misma línea de vuelo, y el de la línea de vuelo vecina, qué tanto quiero que se empalme con la línea de vuelo que tengo al lado. A ese se le conoce como lateral, ¿sí? El de la misma línea de vuelo es longitudinal y el de la línea de vuelo vecina es lateral. Entonces, en fotogrametría tradicional, este porcentaje de recubrimiento solía ser 60-40, 60% para la línea, para la longitudinal y 40% para el lateral. Cuando llegaron los drones, quisimos hacer algo similar. Y pues, oh sorpresa, los resultados fue que esta cosa fue todo un fracaso porque es imposible con ese porcentaje de recubrimiento estereoscópico o de traslape, obtener resultados adecuados en fotogrametría con drones. ¿Por qué? ¿Por qué si en fotogrametría tradicional sí podía hacerlo, con drones no funciona de esta manera? Pues la respuesta es muy sencilla. Las cámaras que utilizábamos en los aviones para hacer fotogrametría tradicional eran cámaras métricas calibradas en un laboratorio. Era una cosa, o sea, es gigantesca esta cuestión de la cámara. Y las cámaras que traen los drones, pues como ustedes saben, no fueron creadas precisamente para levantamientos profesionales ni cuestiones de ingeniería, sino más bien para tomar videos para películas, cortometrajes, fiestas, 15 años, etcétera, etcétera. Entonces, tienen un efecto de distorsión, sobre todo en las orillas, que conocemos como fisheye, ya es cada vez menos notorio, pero de todas formas existe. Entonces, como no podemos tener esa precisión en toda la fotografía, la precisión se conserva solamente la geometría de la fotografía en la parte central. Eso me lleva a que forzosamente tengo que aumentar el porcentaje de recubrimiento o de traslape, tanto en la línea de vuelo, en tanto el longitudinal como el transversal. ¿Cuánto es lo que se recomienda? Pues yo les recomendaría que como mínimo estuvieran utilizando un 80-60. Siempre es mayor, ojo, eso siempre deben tenerlo en cuenta. Nunca se dejan iguales, normalmente no lo ponemos igual el mismo porcentaje de recubrimiento para la línea de vuelo longitudinal y la transversal. Siempre es mayor el de la misma línea de vuelo, ¿sí? Entonces es recomendable para drones utilizar 80% de recubrimiento estereoscópico de la misma línea de vuelo y 60% para el transversal, al menos, ¿sí? Tienen que ustedes encontrar este balance, pero de entrada 80-60 sería lo más recomendable. Aquí en la imagen ustedes pueden ver como cuando pongo 60% para el lateral, en la línea de vuelo vecina, ¿sí? El 60% es el que les estoy recomendando, pues tengo abajo un recubrimiento estereoscópico adecuado. Recuerden que aquí lo que estoy buscando es que todo mi terreno esté cubierto por varias fotografías que tomen el mismo punto. A eso le llamo, para poder hacer estereoscopía, a final de cuentas, ¿sí? Si no tengo espacios que estén recubiertos por fotografías diferentes, con ángulos distintos del mismo objeto, no voy a poder hacer una recreación en 3 dimensiones de este espacio y no voy a poder medir elevaciones, ni distancias, ni absolutamente nada. ¿Okay? Es muy importante que todo mi espacio de objeto de estudio esté cubierto de manera estereoscópica. Entonces, con 60%, que es el primer caso, tengo un buen empalme de las fotografías, pero después tengo el 50%, y con el 50% pues ya se ve medio pobre el empalme y ya me va a causar en algunas zonas donde no tenga mucha información, me va a generar problemas y el software no va a poder unir las fotografías. Hay que recordar que en las estaciones fotogramétricas tradicionales, que aún existen algunas, pero ya se han modernizado, pero anteriormente este cosido de las imágenes era manual. El software te ayudaba un poco, pero tú tenías que identificar, ok, esta banqueta es exactamente la misma banqueta que está en la otra imagen y teníamos que relacionarlas e identificarlas. Entonces lo hacíamos de manera un poco más manual y eso permitía este empalme de las fotografías o este cosido de las imágenes, también se le conoce de esa manera, ¿no? Actualmente ustedes no van a hacer todo esto manual, sino que más bien las imágenes, el software lo va a hacer en base al valor de píxel, va a reconocer píxeles similares y en base a eso va a ser el cosido de las imágenes. Entonces yo tengo que darle herramientas para que lo haga de la manera más óptima. Entonces, con el 50% ya empieza a ser deficiente y es probable que en algunas zonas complejas no tenga el recubrimiento adecuado. Con el 30%, pues ya tengo huecos y ni de chiste voy a alcanzar a cubrir todo de manera estereoscópica y obviamente con el 0%, pues las imágenes no se empalman en absoluto y no voy a poder realizar mi levantamiento de manera adecuada. Pero es muy importante que tampoco nos vayamos al otro extremo, porque si también nos excedemos un poco en esta cuestión del recubrimiento, puede llegar a suceder que sea excesivo el porcentaje de traslape que yo le estoy asignando, por ejemplo, puede tener 90-80 o 100-90, puede ser demasiado excesivo y ya no va a ayudar a mejorar la precisión o a mejorar el recubrimiento de mi zona de estudio, y lo único que va a generar es un tiempo de procesamiento y capacidad de procesamiento excesivamente pesado y tardado,
y no va a ayudar en absoluto a mejorar el detalle o la precisión de mi levantamiento, ¿sí? Entonces, por eso es muy recomendable que el longitudinal sea entre 75 y 80%. Muy bien, y el punto número 7, que en este caso sería el último punto, es el ángulo de inclinación de la cámara. Solemos pensar que cuando realizamos levantamientos fotogramétricos con dron, lo más ideal es que, bueno, al menos en todos los cursos que hemos llegado a impartir, la gente casi siempre me dice, yo les pregunto, ¿ustedes creen que lo ideal es que la cámara esté al nadir? Esto se considera al nadir 90 grados, o esté horizontal, o 0 grados, por ejemplo, en este caso, o que tenga algún ángulo de inclinación. La mayoría de las personas llegamos a pensar que lo correcto es que la cámara esté totalmente viendo al nadir o en un ángulo de 90 grados. Sin embargo, esta es una percepción errónea. Se recomienda, en base a todas estas pruebas y todos estos proyectos que hemos realizado, que siempre tengan un ángulo de inclinación en la cámara, sobre todo si el terreno está muy accidentado, ¿sí? Si el terreno presenta pendientes muy distintas, es importante que la varíen y que esté entre 70 u 80, 85 grados de inclinación, para que no pierdan detalle. ¿De qué me va a servir que la cámara esté inclinada? Que yo pueda obtener detalles también de altimetría, ¿sí? Otra cosa que por ahí quería mencionarles es cuando tengo sistemas montañosos, aunque sean pequeños, siempre es importante que las líneas de vuelo sean perpendiculares a estos sistemas, ¿sí? Nunca paralelas porque voy a perder información. Siempre tengo que volar de manera perpendicular si tengo sistemas montañosos o algún otro objeto del que quiera obtener información. Otra cuestión es si tengo cañadas muy profundas o pendientes muy pronunciadas, es probable que tenga que hacer vuelos a diferentes alturas, ¿sí? Para poder obtener el detalle de la información, porque probablemente desde un vuelo más elevado no voy a alcanzar a obtener detalle de las zonas más bajas. Necesito forzosamente vuelos a diferentes alturas para después unirlos en procesamiento y tener la información adecuada. Entonces, el ángulo de inclinación de la cámara va a depender también del objetivo del proyecto, pero si lo que ustedes quieren obtener es altimetría, en este caso curvas de nivel, modelos digitales de elevación, nubes de puntos, necesitan forzosamente agregar un ángulo de inclinación a la cámara, ¿sí? Si por otro lado lo único que desean es planimetría, pues probablemente podrían volar en un ángulo de 90 grados al nadir, si lo único que queremos obtener es un ortomosaico, pero de cualquier manera se recomienda que al menos 85%, 80%, 75 sea el ángulo de inclinación que podamos estar observando. Muy bien, vamos a pasar ahorita sí a esta sesión de algunas cuantas dudas o comentarios. Recuerden que esto solamente es para planear el vuelo, o sea, es lo que yo voy a hacer en gabinete. Se recomienda siempre que todo esto yo lo haga en gabinete, que haga en mi polígono, en la aplicación, y que desde ahí le configure todas estas cosas que les acabo de mencionar. Le van a decir a qué altura van a volar, qué porcentaje de traslape quieren tener, a qué velocidad quieren que vuele, qué ángulo de inclinación debe tener la cámara. Todo eso se recomienda siempre que lo hagan desde gabinete, donde tienen acceso a Internet, porque a pesar de que no necesitan Internet para ejecutar el vuelo, sí lo necesitan para ver el mapa de fondo. Y muchas veces cuando uno ya se va a campo, como ustedes saben, hay zonas en las que ya no hay acceso y no hay señal para obtener servicio de Internet. Entonces yo recomendaría mucho que esto lo hagan desde gabinete y posteriormente puedan ya llevarse la misión cargada y solamente la puedan ejecutar en campo. Todos estos parámetros que les estoy diciendo, el ángulo de inclinación de la cámara, el porcentaje de recubrimiento, se configuran en las aplicaciones que mencionamos, ya sea Pix4D o Drone Deploy o Ground Station Pro o Map Pilot. Ahí hay un momento en el que ustedes van a tener que configurar todas estas características desde la aplicación. Todo esto se configura desde la aplicación, cualquiera de las 4 aplicaciones, ¿sí? Muy bien, a ver, déjenme les enseño rápidamente. Esto que ustedes ven aquí es un ejemplo rápido de cómo se vería en Pix4D, por ejemplo. Si ustedes ven, seleccionamos la misión de grid. Dicen por ahí, es recomendado hacer catastro con drones. Ya me estoy distrayendo con el chat. Sí se puede hacer catastro con drones, sin lugar a dudas, si tienen el dron adecuado y los números de punto de apoyo de control terrestre también adecuados. Pero sí, deben complementar en algunas zonas, a lo mejor con receptores, obviamente, para levantar los puntos y también con estación, pero sin problemas podríamos hacerlo. Entonces, la aplicación se va a ver como esto que ustedes ven aquí abajo. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, en el engrane este de configuración que tiene Pix4D, les va a decir, bueno, a qué velocidad quieres volar. Y aquí está lo que les mencionaba yo de rápido o lento, intermedio, intermedio rápido o intermedio lento, ¿sí? Pix4D solamente me deja configurar de esa manera. Sí, les vamos a dejar aquí algunas páginas. También se pueden meter al blog de Geodrones. En el blog tenemos mucha información que les puede ser útil. Pero bueno, también vengan a las siguientes conferencias que van a ser muy interesantes el viernes y el lunes. Después viene el ángulo de inclinación de la cámara. Aquí se lo voy a configurar.
qué ángulo quiero que tenga, y después viene el porcentaje de recubrimiento estereoscópico. Finalmente me dice si quiero que la cámara vea siempre al frente o al centro. Ustedes siempre la van a configurar para que vea al frente, que es forward. No me sirve de nada que esté viendo al centro del polígono, sino que quiero que siempre vaya viendo al centro. Damos iniciar y de esa manera van ustedes a poder revisar que todo esté bien con el dron. Y estos vuelos fotogramétricos, es muy importante que sepan, son totalmente automáticos. Ustedes no van a tener que despegar el dron ni aterrizar el dron, pero tienen que estar muy atentos a que no haya probablemente aves o algún obstáculo que no hayan visto antes, como una antena, un edificio, que pasen muy cerca de algún sistema montañoso, etcétera, etcétera, o que la batería se llegue a acabar. Entonces ustedes tienen que estar muy atentos para que en caso de emergencia tomen el control total del dron y lo puedan regresar a casa. Pero estos vuelos fotogramétricos, todas estas aplicaciones que mencionamos, Pix4D, Drone Deploy, MapPilot y Ground Station Pro, realizan este vuelo fotogramétrico de manera totalmente automática, sin que ustedes muevan después un dedo cuando le dan iniciar. Pero siempre tienen que estar atentos a posibles emergencias. Ok, vamos ahora sí a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Nos quedan 15 minutos de esta sesión para poder estar contestando algunas de sus dudas más importantes. Por aquí me van a estar pasando algunas de ellas. Dice aquí, ¿cuál es la precisión promedio en un levantamiento con drones? Vamos a tener una conferencia para hablar exactamente de esto. La próxima conferencia que va a ser el viernes es cuál es la máxima precisión que puedo llegar a alcanzar con drones y cuáles son los productos que puedo obtener. Pero de antemano les digo que depende de muchos factores. O sea, no puedo decirles, con drones alcanzo esta precisión promedio, sino que tengo que evaluar la altura de vuelo, el sensor que tengo, el dron que tengo, etcétera, etcétera. Entonces, el viernes vamos a estar hablando completamente de este tema, pero varía de 2 a 10 centímetros. Y les voy a hablar exactamente de a cada cuánto pueden estar las curvas, qué necesito para que ello funcione, etcétera, etcétera. Así que los espero también el viernes para poder extendernos mucho más en este tema y poder hablar también de esta parte, ¿sí? Dice, para hacer el levantamiento y obtener recubrimiento estereoscópico, ¿es necesario siempre hacer dos vuelos, uno longitudinal y uno transversal? No. La aplicación lo hace en automático. Ustedes solamente le van a decir, o sea, la aplicación en automático calcula las líneas de vuelo, la dirección y cuántas van a hacer. Ustedes no tienen que hacer dos vuelos. Es un solo vuelo y a ese vuelo le van a decir los dos traslapes, tanto longitudinal como transversal, ¿ok? Es un solo vuelo que la aplicación ya programa por default y ahí es donde se tiene que calcular todo esto. Espero que, en lo que me van pasando más preguntas, espero que les haya servido mucho, de verdad. Mi única intención es que ustedes puedan animarse y que esto les resuelva algunas dudas y probablemente les genere más, pero que los que ya realizan vuelos, pues corroboren que lo están haciendo bien o puedan incorporar nuevas cosas, pero que les sea útil, que ustedes de verdad puedan ir y lo puedan aplicar, lo que aprendieron el día de hoy. Sí, mi único objetivo es que realmente pueda llegar a ser útil para ustedes. ¿Hasta qué velocidad de viento se puede volar? Bueno, pues la norma dice que no podemos volar a más de 10 metros por segundo de ráfagas de viento. Si el viento ya está sobrepasando 10 metros por segundo, ya no deberíamos estar volando. ¿Ok? Pero bueno, los aparatos aguantan precisamente más o menos esas velocidades de viento. Tienen que revisarlo. Lo que se recomienda también es que ustedes carguen un anemómetro de bolsillo para que puedan medir la velocidad del viento en el sitio y de esa manera no tengan complicaciones al momento de volar. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, también depende del dron, qué tan robusto es el dron y si va a alcanzar a aguantar estas ráfagas de viento. Me ha dado mucho gusto platicar con ustedes el día de hoy, me da mucho gusto que haya tanta interacción, me da mucho gusto escuchar sus comentarios. Créanme que me voy a dar el tiempo de escucharlos todos a detalle y voy a estar procurando contestarlos posteriormente en las redes sociales. Probablemente ya nos siguen en la página de Geodrones, pero publicamos muchas infografías o publicamos muchos artículos, precisamente tratando de contestar todas estas preguntas que ustedes me hacen. Probablemente también hagamos algunos videos de YouTube, por si quieren seguirnos en el canal de YouTube. Y en el caso de que alguno de ustedes tenga alguna duda más concreta, me gustaría mucho escucharlos, me gustaría mucho saber sus necesidades, de qué manera yo les puedo ayudar a resolver las dudas concretas o los proyectos concretos que tienen. Si a alguien de ustedes le interesa, por favor, déjenme su número aquí, lo vamos a estar anotando y vamos a hacer llamadas de 15 minutos de consultoría totalmente gratuitas, persona a persona, para poder resolver dudas concretas de lo que ustedes necesitan. O sea, me gustaría saber de verdad qué es lo que ustedes pueden aplicar de manera ya directa a sus proyectos, a sus áreas, para poder realizar esto, ¿sí? Entonces, si a alguien de ustedes le interesa y tiene ya unas dudas específicas bajo cierto proyecto y quieren esta asesoría gratuita de 10 o 15 minutos para hablar y decir, bueno, mira, yo quiero hacer esto, pero la verdad es que
me interesa más esta otra parte, o me interesaría que me hablaras más de esta parte, qué dron compro, cuál es el dron que más me conviene para este tipo de proyectos, etcétera, etcétera. Si quieren, déjenos aquí el teléfono, pueden mandarlo por privado, pueden ponerlo aquí sin problemas. También me lo pueden mandar en Geodrones directamente si ustedes quieren en la página de Facebook. Y solamente digan, estuve en el webinar, quiero la llamada para poder hablar 15 minutos de mis dudas en específico y lo podríamos realizar sin problemas, ¿sale? Ok, dice por aquí, ¿cuál es la normativa de ley para todo levantamiento de drones en México? Ah, excelente pregunta. Esa es la tercera conferencia. Vamos a hablar a fondo de todo lo que necesitan, todos los permisos, qué debo tramitar, de acuerdo al dron que tengo, necesito una licencia de piloto, me van a multar, necesito un seguro. Todas estas dudas que puedan tener de la normativa de drones en México la vamos a hablar el próximo lunes para que estén también aquí con nosotros, ¿sale? Ok, dice, ¿con un Phantom 4 RTK puedo omitir los 7 pasos? No, lamentablemente no. No supe quién hizo exactamente esa pregunta, pero estos pasos no se pueden omitir bajo ninguna circunstancia. El Phantom 4 RTK, de eso vamos a hablar el viernes. Justamente también tiene que ver con este tema de la precisión, pero se los adelanto un poco. El Phantom 4 RTK lo único que hace es que me ahorra tiempo. ¿Tiempo en qué? Pues a lo mejor en lugar de levantar 10 puntos de control, ahora necesito levantar 3. Es un decir, no vayan a creer que aplica para todos los proyectos. Cambia mucho de acuerdo a la superficie y al objetivo del proyecto. Pero disminuye mucho el número de puntos de apoyo y control terrestre que debo colocar y me ahorra tiempo también en gabinete porque las imágenes se corrigen en tiempo real. Sí, pero quiere decir que puedo omitir bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera estos 7 pasos. Los 7 pasos tienen que seguirse incluso si tengo un Phantom 4 RTK. ¿Sí? Ok, entonces les comentaba, si alguien quiere poder platicar con nosotros un momento y decirnos qué es lo que realmente está necesitando, si los podemos ayudar de alguna manera en algo, déjenme aquí su teléfono y vamos a estar contactando llamadas cortas de aproximadamente 15 minutos para poder resolver dudas muy específicas, ¿sale? Dice, ¿por qué al momento de obtener una ortofoto algunos objetos como casas salen distorsionadas? Pues eso puede ser deberse a muchos factores. Puede deberse a que el porcentaje de traslape no fue el adecuado, puede deberse a que estés procesando mal en el software en Pix4D o en Agisoft, puede deberse a que no tienes los suficientes puntos de control, a cambios de temperatura. O sea, por ejemplo, si tú tenías primero un clima nublado y después se hizo soleado, esto le afecta mucho al software porque el software, recuerden que trabaja con los niveles, los valores de píxel. Entonces, hay un montón de factores que pueden determinar eso. Necesitaría saber más a detalle qué procedimiento seguiste, cuánto era tu superficie, qué altura volaste, qué dron estás utilizando, qué características tuvo tu vuelo completo para poder decirte cuál es el verdadero problema de que salgan distorsionados algunos factores. A veces incluso nada más es el software. Algunos softwares procesan mejor que otros, pero puede ser también que te haya faltado información, entre otros factores. Muy bien, dice... Ya hay una solución para trabajar con el Phantom 4 versión 2 Plus, control con pantalla incluida. Pues no. Prácticamente es comprar otro control y poder agregar el Pix4D o Drone Deploy o cualquiera de las otras aplicaciones que mencionamos, MapPilot, Ground Station Pro. Sí necesitamos comprar un control independiente para poder realizar vuelos fotogramétricos. ¿Sí? Lamentablemente. Sí hubo mucha gente que compró este tipo de dron. Programa gratis para hacer el vuelo, les dijimos 2, hay 2 gratis totalmente, al menos que conocemos y hemos trabajado con ellos sin problemas y son bastante buenos los dos, Pix4D y Drone Deploy. Ambos son programas totalmente gratuitos, los dos tienen una versión de paga que te permite dar otras características premium, pero sin problemas la versión gratuita cubre de manera suficiente con todas las necesidades que puedan tener ustedes en el vuelo. ¿Sí? Entonces, programas gratis, Pix4D y Drone Deploy. Ground Station Pro y MapPilot ya tienen un costo, pero les mencionaba que vale la pena totalmente o tendrían que pagar el costo de MapPilot si están haciendo levantamientos de cuestiones lineales como carreteras, por ejemplo. Vamos a darnos el tiempo de leer bien todas sus preguntas porque estoy viendo que hay muchos temas para poder generar contenido para ustedes, hacerles a lo mejor videos de YouTube o algo. Dice, requerimientos de la computadora para procesar los datos obtenidos en drone. Yo recomiendo que como mínimo tengan una computadora con 16 GB de RAM, de preferencia 32. 16 se me hace ya medio poco, pero al menos 16 GB de RAM, 32, con un procesador al menos Core i7 última generación. Si pueden tener un Core i9, mucho que mejor. Entonces, al menos Core i7 y de preferencia última generación. Que tengan disco de estado sólido, acompañado siempre de un disco mecánico para poder tener más almacenamiento. También recomiendo que tenga enfriamiento líquido
y obviamente una tarjeta de gráficos que pueda ser dedicada totalmente para poder procesar esto de mejor manera. Entonces necesitan tarjeta de gráficos o de video, al menos 32 o 16 GB de RAM. El procesador tiene que ser un Core i7 de preferencia última generación o un Core i9 para poder realizar el procesamiento más adecuadamente. Porque si no, la verdad es que van a ahorrar muchísimo tiempo en campo haciendo el levantamiento con el dron, porque la verdad es que se ahorra mucho tiempo a diferencia de si lo hicieran solo con estación total, pero al llegar a gabinete pues voy a perder otra vez muchos días si no tengo el equipo de cómputo adecuado. Muy bien, tenemos por ahí en suma tener una computadora gamer, algo parecido, algo similar a una computadora gamer. Sí, si ustedes se van por ese lado, lo más seguro es que dice, ¿cuál es la manera más económica para marcar puntos de control terrestre? Pues económica, todo depende del equipo que tengan. Muchos de ustedes trabajan ya en empresas o trabajan o en universidades que ya tienen a lo mejor una estación total o que ya tienen un receptor GNSS. Entonces, si ya tienen cualquiera de esas dos cosas, la pueden utilizar para levantar los puntos de control terrestre. Pero en general necesitan un equipo ya sea de una frecuencia o de doble frecuencia. Ya casi no se utilizan los equipos de una frecuencia para levantar puntos de control. ¿Por qué? Porque el alcance es muy limitado. Mi línea base puede llegar a ser solamente de 80 kilómetros, perdón, si tengo un equipo de una frecuencia. Entonces, se recomienda que tengan al menos un equipo de doble frecuencia o un equipo RTK para poder hacer el levantamiento de los puntos de control, ¿sí? Muy bien. Sugiero hacerla más seguido y más lento. Ok, por ahí hablo a veces muy rápido, entonces ténganme paciencia, voy a intentar hacerlo más lento, y si quiero abarcar todo. Me pasa mucho también con mis alumnos de la universidad, de pronto me dicen que es demasiada información, pero se puede obtener curvas de nivel con el Mavic 2 Zoom. Con todos los drones se pueden obtener curvas de nivel. ¿Qué tan precisas van a ser? Esa es la diferencia, ¿sí? El Mavic 2 Zoom, pues, tiene una precisión un poco menor a lo que obtendrías con un Phantom 4, por ejemplo. Ok, pues por el día de hoy sería todo. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Si alguien no ha puesto aquí su teléfono y todavía quiere tener un contacto más directo con nosotros, si les gustaría incluso que planeáramos alguna capacitación para su universidad o lo que fuera, miren, hay muchas empresas que ofrecen capacitaciones, ustedes pueden hacerlo con quien ustedes gusten, pero sí es importante que tengan en cuenta que necesitan aprender a hacerlo de manera especializada, ¿sí? Porque si no voy a tener errores al final y va a ser muy complicado, a lo mejor entrego cosas que no son. Y mis cálculos van a estar totalmente incorrectos. Entonces, igual, si alguien tiene dudas específicas, déjenme su teléfono y los vamos a estar contactando. Me dio mucho gusto que estuvieran conmigo el día de hoy. Que tengan una muy buena tarde, que pasen una feliz cuarentena lo más relajado que puedan y nos vemos el viernes. Hasta luego.